Hola amigos, sean bienvenidos a La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Agradezco saludos y comentarios de nuestros Intelifans, especialmente de Alfredo Bernades y Ani Landa, qué bueno que ya se están recuperando. También saludo a Domingo Tena, Marta Maqueo, Ángeles Guizar. Agradezco al maestro Octavio Casamadrid por haberme invitado a la sesión de historia de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, donde se trató la historia que hoy vamos a contar. Y bueno, pues a todos muchas gracias por su preferencia. Continuamos con la serie 500 y 200, hoy con uno de los dos programas más importantes de esta serie, 500 años de un ocaso. Como recordarán, el pasado 13 de agosto se conmemoraron los 500 años de la caída de Tenochtitlan y contaremos esta historia desmitificando las mentiras de la historia oficial. Así es que comenzamos. Es una gran mentira que Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano haya sido una lacra social. No era ni pobre ni ignorante. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca, así que tenía un profundo conocimiento del derecho y era pues un hombre culto. Y todo eso pues le iba a servir mucho más tarde. Después de muchas cavilaciones y líos de faldas, en 1502 tomó la decisión de probar fortuna en América, decisión que materializó a los 19 años en 1504, cuando se trasladó a la isla de la Española, los actuales Haití y República Dominicana. En Santo Domingo se desempeñó como un próspero notario y después se traslada en 1511 a Cuba, donde se desempeñó como gobernador de Santiago, y estando allí recibió los informes de las expediciones de exploración, por lo que supo del descubrimiento de Panamá, de la Florida, de Cozumel y pues de la península de Yucatán, las giras que hizo, las exploraciones que hizo Juan de Grijalva. Y también recibió los informes de que había continente y algo muchísimo más grande en su interior, por lo que con la fortuna que amasó, financió su propia expedición hacia Cozumel, Yucatán, y posteriormente pues se adentró en lo desconocido. Así que pues no era un proyecto de España, sino era una empresa privada de Cortés. Cuando Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, supo los planes de Cortés, que incluían 11 naves con 600 hombres, animales de corral y provisiones como para iniciar toda una colonización, pues ordenó la cancelación de la exploración. Pero Cortés se le adelantó y zarpó antes de recibir la notificación oficial, por lo que legalmente nunca fue notificado. Además, la suerte acompañó a Cortés, porque al llegar a la península de Yucatán tuvo contacto con dos náufragos españoles que pues habían sido capturados hacia finales de 1511 por los mayas. Se trata de Gonzalo Guerrero y de Jerónimo de Aguilar. El primero ya estaba asimilado a la cultura maya y hasta tenía familia, por lo que es él quien inicia el mestizaje en lo que hoy conocemos como México. Pero Aguilar se mantuvo fiel a su cultura y religión europea y se puso al servicio de Cortés, sirviéndole de intérprete del maya al castellano. Ya en Yucatán recibió informes más precisos de la existencia de Tenochtitlan y de su Huetlatoani Moctezuma, su gran civilización, su cultura, poder y riqueza, por lo que decidió adentrarse en territorio y pues desembarcó en las costas del Golfo de México. Su decisión era tener una presencia permanente y pues eso fue discutido y debatido por sus hombres, por lo que para evitar un motín y una acusación de insubordinación a las autoridades españolas, tomó tres decisiones cruciales. Usar sus conocimientos de derecho para fundar un ayuntamiento conocido como la Villa Rica de la Vera Cruz, o Cruz Verdadera, poniendo en el cabildo a sus hombres de más confianza para que estos después lo nombraran capitán general. Y ya con ese cargo, notificó al rey Carlos I, brincándose a Diego Velázquez, para informar que se había fundado una ciudad en el continente. Y como jurídicamente las ciudades pasaban a propiedad del rey, en automático se le daba plena potestad a Carlos I sobre Veracruz, dándole validez al nombramiento de Cortés como capitán general. Y la tercera decisión fue la de evitar el retorno del resto de sus hombres al ordenar el hundimiento de 10 de las 11 naves que llevaba. No fueron quemadas como se dice, se hundieron. Pero así se impedía el retorno y se volvía una expedición solo de ida.
Comenzó a explorar las costas, teniendo contacto con los pueblos originarios, algunos en paz, otros mediante el conflicto armado, y bueno, aprovechaba la superioridad de las armas y pues tuvo otro golpe de suerte, porque entre los obsequios que recibió, en Tabasco le ofrecieron 20 damas como esclavas, entre ellas Malitzin o Malinali, quien antes había sido entregada como esclava a los mayas y a los mexicas, por lo que ella sabía hablar maya y también sabía hablar náhuatl. Y fue así como recibió la atención de Cortés para traducir del náhuatl al maya y Jerónimo de Aguilar del maya al castellano. Pero Malitzin pronto aprendió el castellano y se volvió intérprete de Cortés, así como una de las grandes protagonistas de esta historia. Conforme se fue adentrando en territorio y creando alianzas, pues fue recibiendo información más precisa de los mexicas e incluso recibía delegaciones diplomáticas de Moctezuma en que se le hacían obsequios con la advertencia de que no llegara a Tenochtitlan. El problema es que los obsequios pues contenían oro, que aunque no era tan valioso para los pueblos originarios como ya lo vimos, para los europeos sí era muy valioso y era el principal incentivo para ir a Tenochtitlan pese a las advertencias. Y así Cortés fue llegando a Zempoala y luego a un sitio clave, Tlaxcalan, el señorío de los principales enemigos de los mexicas, por lo que luego de combates y diplomacia, el señor Xicoténcatl Viejo vio que había más coincidencia de intereses sobre Tenochtitlan que motivos para seguir guerreando y optaron por una alianza, con lo que Cortés ampliaba de manera considerable su poder de fuerza para llegar a Tenochtitlan. Ya aliados, en el trayecto a Tenochtitlan se da un primer enfrentamiento con la primer población de origen mexica, en Cholula, sucediéndose la primera matanza el 18 de octubre de 1519, pero fue motivada más por la confianza de los tlaxcaltecas en sus aliados que la fuerza de los españoles por sí solos. Y una vez vencidos los cholultecas, el avance de Cortés hacia el Valle de Texcoco ya no tenía obstáculos y Moctezuma decidió, por fin, recibir a Cortés. Justamente en el año que Cortés decide probar suerte en América, Moctezuma Xocoyotzin asciende al poder como Huey Tlatoani del Imperio Mexica. Y por supuesto, que también estaba informado de la presencia de los españoles en territorio americano desde hacía 20 años atrás, de manera que es falso que viera a los españoles como divinidades. Él bien sabía que eran mortales y que su poderío estaba determinado por su tecnología. Después de todo, eran pues como una especie de extraterrestres. Si bien Moctezuma era un hombre profundamente religioso, si no lo fuera jamás habría llegado a ser Tlatoani, independientemente de la certeza de que los castiltecas, así se le llamaba a los de Castilla, castiltecas, eran hombres, pues no dejaba de pasar por su mente los presagios del mundo mexica, porque justo en el año en que los españoles llegaron a las costas del actual México, fue el año en que apareció en el cielo el llamado cometa de Moctezuma, y a partir de 1517 el Tlatoani se volvió más apesadumbrado y esos presentimientos se fueron haciendo realidad conforme recibía los informes de la presencia cada vez más cercana de los castiltecas, de su alianza con Tlaxcalan y de la matanza de Cholula, por lo que, pese a las delegaciones diplomáticas para persuadir a Cortés de no llegar a Tenochtitlan, cuando ya era inevitable, decidió recibir personalmente a Cortés. Y ahora sí, aquí arranca la historia de la conquista. El encuentro de Cortés con Moctezuma se dio el 8 de noviembre de 1519, y pese a las mentiras que se dicen, fue Cortés el que se arrodilló ante el Tlatoani y no al revés. Bernal Díaz del Castillo refiere que Moctezuma era un hombre de gran presencia, y lo cito: tendiente a lo alto, bien proporcionado, delgado, moreno, cabello hasta las orejas, ojos expresivos que denotaban amor, y era un hombre limpio, lo que nos dice del gran carisma y personalidad del Tlatoani mexica. Hubo un recíproco intercambio de presentes y Moctezuma acogió a Cortés y sus hombres en el palacio de su padre Axayácatl. Cortés y Moctezuma establecieron una muy estrecha relación, pasando interminables horas conversando, desde luego con la interpretación de Malitzin, a quien ahora le llamaban Doña Marina. Aquí hay un chisme no confirmado. Algunos historiadores refieren que incluso Cortés y Moctezuma tuvieron una relación pues que va más allá de lo amistoso.
pero pues solo queda mencionarlo en el anecdotario. Pero lo que sí es cierto es que el propio Cortés relata que fue llevado en varias ocasiones a conocer las maravillas del palacio de Moctezuma y nunca terminó de recorrerlo y conocerlo por lo grande que era y lo majestuoso también que resultaba. De hecho, Díaz del Castillo reconoce que los españoles estaban impresionados por la belleza, orden y colorido de la ciudad de Tenochtitlán. Desde luego que Cortés sabía del poder y dignidad de Moctezuma, y como Moctezuma también sabía de las intenciones de Cortés, no dudó en hacerle gran cantidad de regalos, entre los que abundaba el oro, mismo que los hombres de Cortés fundieron para convertirlo en lingotes, que serían enviados al rey, y pues la relación siguió siendo muy respetuosa. Todo pudo terminar en una transición muy tersa, si no es por tres hechos determinantes que cambiaron el curso de los acontecimientos de manera definitiva. El primero es que Diego Velázquez envió una expedición que llamara a cuentas a Cortés, expedición al mando de Pánfilo de Narváez, y cuando Cortés fue informado, pues tuvo que salir de Tenochtitlán para ir a persuadir a Narváez en 1520. Y los demás españoles se quedaron en Tenochtitlán al mando de Pedro de Alvarado, quien no tenía el mismo respeto por los mexicas, y dominado por los prejuicios, desató el segundo hecho determinante, porque quedó horrorizado por la celebración mexica de la veintena de Toxcat en mayo de 1520 y ordenó la interrupción violenta de la celebración con una matanza, conocida como la Matanza de Toxcat o la del Templo Mayor. Y a partir de ese momento se rompió el idilio entre mexicas y caxtiltecas, por lo que los españoles quedaron bajo la amenaza mexica, prácticamente sitiados en el palacio de Axayácatl. Y al retorno de Cortés, ni siquiera la gran amistad con Moctezuma pudo evitar la ira de la población que estaba dispuesta a masacrar a los españoles. Como verán, el villano no fue Cortés, ni siquiera estaba en Tenochtitlán, sino que la ignorancia y la incomprensión, así como los prejuicios de Pedro de Alvarado, fueron la causa de la violencia. Y el tercer hecho es que justamente con la tripulación de Pánfilo de Narváez venía Francisco de Eguía, un esclavo infectado de viruela, enfermedad para lo que los europeos ya tenían defensas, pero los indígenas y los esclavos no. Eguía ya estaba contagiado cuando salió del Caribe el 15 de marzo de 1520 y pues solamente diseminó el contagio en Zempoala, sitio donde comenzó el brote de la epidemia de viruela en Mesoamérica, que fue llevada por los tamemes que enviaban mensajes y mercancías entre Zempoala y Tenochtitlán, propagando la enfermedad en Tenochtitlán, y entonces la epidemia cundió en una primera oleada entre septiembre y diciembre de 1520 y una segunda oleada entre febrero y mayo de 1521. Recuerden bien este dato, lo vamos a mencionar. Como la indignación de los mexicas por la matanza de Toxcat era mayúscula, ya no permitieron el paso de más hombres y aliados de Cortés a Tenochtitlán, solo le permitieron el paso a él para quedar prácticamente secuestrado junto con Alvarado y sus hombres en el palacio de Axayácatl. Entonces Cortés también tomó a Moctezuma para que quedara dentro del asedio, y ante el riesgo de ser masacrados, persuadieron a Moctezuma de convocar a los mexicas para que se tranquilizara la situación. Por lo que Moctezuma salió a los techumbres del palacio de su padre para dirigirse a los mexicas, pero fue rechazado, y es aquí donde entran las controversias, porque hay versiones que dicen que Moctezuma fue apedreado por su pueblo y quedó herido de muerte, pero también hay una versión de que fueron los españoles quienes hirieron a Moctezuma. Sin embargo, al parecer, la pedrada es la versión más consistente, porque Bernal Díaz del Castillo refiere que Moctezuma estuvo agonizando 3 días y alcanzó a pedirle personalmente a Cortés que se hiciera cargo de su hija, la princesa Tecuichpo, llamada Isabel de Moctezuma. Siguiendo el relato de Díaz del Castillo, el mismo día que los españoles huyeron a hurtadillas de Tenochtitlán, es el día de la muerte de Moctezuma, es decir, el 30 de junio de 1520. Los españoles fueron sorprendidos en su huida y fueron perseguidos y capturados. Solo unos cuantos alcanzaron a escapar por la calzada de Tlacopan hacia el poniente, donde hoy se conoce como Puente de Alvarado, calle que arbitrariamente se quiere cambiar por México Tenochtitlán, demostrando ignorancia, porque esa nomenclatura relata la huida de Alvarado de los mexicas, y a esa huida se le llamó la Noche Triste. Y pese a las reivindicaciones patrioteras y con un mal interés político en nuestro tiempo, pues sí fue una noche triste, porque ese día murió Moctezuma.
porque se rompió la buena relación que Cortés y Moctezuma tenían, y porque la consecuencia de ese hecho sería la conquista de Tenochtitlán y la desaparición de su civilización. Y es más triste porque los mexicas, tan difíciles que eran, ya habían mostrado ser diplomáticos, tolerantes y dispuestos a compartir su cultura y cosmovisión con gente de un pueblo diferente. Así que no fue noche de la victoria como el oportunismo de Claudia Sheinbaum pretende, donde los mexicas sí vencieron a los españoles, fue en Otumba, no en la noche triste. Después de la huida, en la que los españoles perdieron el oro que habían fundido para el rey y los tesoros que los propios españoles habían recibido como regalo, que no fue saqueo, Cortés y los sobrevivientes se refugiaron en Tlaxcala, con lo que se revivó la pretensión de los tlaxcaltecas por vengarse de todos los ultrajes mexicas, y ahora contaban con un aliado estratégico para vencer a los mexicas, Hernán Cortés, con sus hombres enardecidos por haber perdido su oro. La molestia de los españoles era tal que hasta acusaban a Cortés de haberse robado el oro, y eso obligó al extremeño a tomar la decisión de conquistar Tenochtitlán y se organizó la operación militar con sus aliados tlaxcaltecas, construyéndose 13 bergantines o barcos para cortar el paso por agua en el lago de Texcoco, así como la organización de infantería y caballería para atacar por tierra, por lo que Cortés fue recibiendo pertrechos y hombres con navíos que fueron atracando en Veracruz. Y ahora sí, llegamos a la batalla final. Los bergantines fueron llevados a Texcoco y se hizo el primer ataque a Tecihuatitlán, relatado en el lienzo de Tlaxcala en 1584. Desde marzo de 1521, los aliados de Cortés ya tenían el control de Chalco, Tlalmanalco y Huastepec, y se le envió comunicación a Cuauhtémoc pidiéndole que se rindiera, misma que se repitió 3 veces más. En abril se captura Xochimilco y los mexicas contraatacan sin éxito con 17,000 guerreros. Cabe aclarar que el asedio de Cortés y sus aliados tlaxcaltecas, huejotzingas y chalcas comenzó en mayo de 1521. ¿Sí recuerdan el dato de hace un momento? Cuando los mexicas ya estaban diezmados por las epidemias de viruela, sarampión y tifo. Además de que había inestabilidad política tras la muerte de Moctezuma, la ocupación del poder por parte de su hermano Cuautláhuac, que no Cuitláhuac, quien moriría de viruela más tarde, y la designación de Cuauhtémoc como el Huey Tlatoani. El sitio comenzó con 1,300 españoles y 24,000 aliados indígenas, y sitiaron con caballería los pasos de Tenochtitlán y por agua los bergantines en el perímetro de la ciudad, organizados de esta manera. Pedro de Alvarado por tierra en Tlacopan, García Holguín por tierra en Coyoacán y Cortés en los bergantines por Iztapalapan, con apoyo en tierra desde Huejotzingo, y bueno, pues también participaron damas en los bergantines, como María Estrada y Francisca de Ordaz, entre otras. En pleno asedio, Gonzalo de Sandoval descubrió un complot para asesinar a Cortés. Xicoténcatl Axayacatzin pretendía tomar el control del plan de conquista, pero su padre lo delató y fue ejecutado el 12 de mayo para mantener la unidad de los aliados. Mientras tanto, Pedro de Alvarado avanza hacia Chapultepec y corta el suministro de agua, aumentando así la insalubridad en Tenochtitlán. Las canoas mexicas iniciaron un contraataque en la que va a ser la primera vez que hubo una batalla naval en la historia dentro del continente y a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar. ¡Qué historia! La batalla la ganó Cortés gracias a los vientos y por ello logró tomar los puentes y ordenó acampar en ellos para que los bergantines no se toparan con las lanzadas terrestres y acuáticas que Cuauhtémoc había puesto para hundir los navíos. Una vez controlados los puentes, se bloqueó el suministro de alimentos y mercancías a la ciudad y de canoas en el lago, mientras que los tlaxcaltecas tomaron Churubusco, Iztapalapa y Mixquic. Por el poniente, Pedro de Alvarado intenta entrar a la ciudad con una carga de caballería, pero fueron vencidos. Logró escapar Alvarado, pero 5 españoles fueron capturados en ese intento y fueron sacrificados. Incluso el propio Hernán Cortés también había sido capturado y tuvo que entregar en rescate a su mayordomo Cristóbal de Galván para salvarse. Por supuesto que Galván fue sacrificado. A partir de ese momento, los mexicas crearon una guerra psicológica, arrojando las cabezas, pieles o extremidades de los sacrificados hacia el lado enemigo. Y también cometieron actos de antropofagia. Así es, canibalismo con los cuerpos de los sacrificados.
y eso solamente acrecentó el odio de los tlaxcaltecas. En julio, Cortés recibe suministros desde Veracruz y, pues ya reabastecido, ordena el ataque final a Tenochtitlán y Tlatelolco, siendo Pedro de Alvarado quien toma la ciudad, mientras Cortés y Gonzalo de Sandoval siguieron asediando en diversos frentes. En respuesta, Cuauhtémoc organiza un contraataque a Pedro de Alvarado dentro de la ciudad, pero fracasa, quedando indefensa Tenochtitlán, por lo que los aliados indígenas se vengaron de los mexicas, masacrándolos en sus propios templos. Ante los hechos, el Consejo de Ancianos de Tenochtitlán trató de hacer la paz sin éxito, y Gonzalo de Sandoval ordenó la toma final de la ciudad, quedando una pequeña resistencia hacia la zona de Tlatelolco, en la que habría una matanza más para vencer la resistencia. La ciudad fue tomada el 12 de agosto, y después, en la zona que hoy se conoce como la Lagunilla, más próxima hacia la zona de Tlatelolco, capturaron a un grupo de canoas, entre las que iba la del Tlatoani Cuauhtémoc, siendo García Holguín quien captura a Cuauhtémoc al atardecer del 13 de agosto de 1521, con lo que oficialmente caía Tenochtitlán. Triste momento cuyas lágrimas y sangre fueron borradas por la lluvia, porque al anochecer cayó una tormenta en la ciudad. Sin embargo, Cortés, sus hombres y sus aliados respetaron la ciudad. Según Bernal Díaz del Castillo, la ciudad fue destruida muchos años después y por lo menos se conservó intacta hasta 1528, de manera que también es falsa la destrucción inmediata de los templos y los ídolos. A decir de Bernal Díaz del Castillo y Francisco López de Gómara, Tenochtitlán cayó tras un sitio de 80 días. Díaz del Castillo también refiere que las enfermedades y las alianzas de Cortés con los pueblos tributarios de Tenochtitlán fueron determinantes para la conquista. Paradójicamente, a 500 años, otra epidemia nos permite comprender que la caída de Tenochtitlán era posible por causa de enfermedad, porque parecía incomprensible que una ciudad con más de 200,000 habitantes y 43,000 guerreros hayan sido derrotados por 1,300 españoles. Y las masacres solo se pueden explicar por el odio que los aliados de Cortés tenían hacia los mexicas desde hacía 93 años. Veamos, los mexicas no tenían un ejército profesional, contaban con 20,000 guerreros regulares que en realidad eran agricultores más iguales que eran llamados a la guerra, ya sea para la conquista o las guerras floridas. De manera que los primeros conquistadores eran los mexicas y sometían a los pueblos vecinos, como lo vimos en el programa pasado. Los mexicas tenían armas de defensa y ataque, como los chimalis, escudos, los macuahuitl, los atlatl, cuautlolis, arcos, flechas, hondas y tecuitzopilis o lanzas, que tenían igual capacidad letal como las viejas armas españolas que venían heredadas de la Guerra de Granada. Y eso echa por tierra la idea de que los españoles eran superiores militarmente y abusaron de la inferioridad militar de los mexicas. De hecho, Cortés estaba en desventaja 100-1, y por lo tanto, los mexicas no cayeron por las armas españolas, sino por los aliados indígenas de Cortés que usaban armas como las de los mexicas, y las masacres fueron cometidas entre indígenas. De otra manera, no se explica que los españoles, por sí solos, hubieran vencido a los mexicas. Pero la verdadera causante de la caída de Tenochtitlán fue la epidemia de viruela, porque al momento del asedio, la ciudad contaba con 42,000 guerreros para la defensa, pero la enfermedad trajo una mortalidad del 50%, más los que permanecían enfermos y debilitados por la falta de suministros, por lo que al momento del ataque final, había menos de 15,000 guerreros que estaban en posibilidad de defender Tenochtitlán. Y aunque seguían en superioridad numérica frente a los españoles a razón de 10-1, fueron los aliados indígenas los que hicieron posible la operación militar. Así que, aunque hubo guerra, fue la falta de salud la que determinó la caída de la más grande civilización mesoamericana, a tal grado que, al paso de las décadas, el 95% de los nativos americanos murió más por las epidemias que por la conquista. Y a pesar de que hoy recordamos este hecho trascendente en la historia universal, que nos toca directamente y que cambió para siempre al mundo, independientemente de las lecciones sociales y militares que la historia nos deja, tenemos presente otra lección importantísima que al parecer no estamos aprendiendo. Sin salud no tenemos nada, y si no lo aprendemos, seguiremos repitiendo los mismos errores.
Las moralejas son: España no invadió a México, porque ninguno de los dos países existían, no eran estados nacionales, y lo que hizo Cortés fue a una empresa privada financiada por él y que legalizó cediéndola al rey, pero no a España, país que existió apenas hasta 1700. 2. La conquista no la hicieron los españoles, sino los indígenas, para vengarse de los mexicas, algo que la historia oficial se niega a reconocer y por supuesto, pues los políticos manipulan para alimentar el odio y el resentimiento. 3. Fue una epidemia la que arrasó con todo un pueblo, así que tomemos las lecciones de la historia, porque también nuestras civilizaciones modernas podrían desaparecer por enfermedad. Quiero agradecer la valiosa información en historia y arqueología militar de los maestros Adán García Martínez, Hugo Castro Aranda y Marco Antonio Cervera para la realización de este programa. Pero ¿qué creen? Ya se nos acabó el detergente y pues el chisme de hoy. Pero si les gustó, no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones para el aviso de nuestro próximo video, porque la próxima semana tengo la que quizás será la emisión más sabrosa de este programa: Origen de la comida mexicana, para continuar con esta serie que se va a poner deliciosa. Así que saldremos por un momento del lavadero para ir a la cocina. Y pues acompáñenos con su plato y trago mexicanos favoritos. Por lo pronto, reflexionamos sobre la caída de Tenochtitlan y pues yo les deseo un excelente día y los espero el próximo domingo para un chisme nuevo aquí en La Historia en el Lavadero. Hasta la próxima.